Ok, buen día chicas. Pues bienvenidas nuevamente al este taller, La magia de la luz, que sería el quinto día y el último. Entonces, el día de ayer nos quedamos con el concepto de lo que es una onda y recordemos que habíamos visto que existen dos tipos de ondas, longitudinales y transversales, donde la longitudinal, la perturbación es paralela a la dirección de propagación y esto se da en ondas sonoras en un medio. La dirección de desplazamiento sería en esta dirección y la velocidad de propagación sería en la dirección en que se desplaza. La transversal es la perturbación, es paralela a la dirección de propagación y esto se da en ondas sonoras en un medio transversal. Entonces, este concepto de ondas lo habíamos asociado a la parte esta de elasticidad también con medir la elasticidad o la fuerza de un resorte, y esto por el motivo de que recordar a la matemática Sophie Germain, que postuló una teoría de los números y la teoría de elasticidad. Entonces, donde recordemos que la fuerza es igual a K, la constante de elasticidad del resorte, y X va a ser el desplazamiento, que es una de las tareas que se les había quedado. Y habíamos comentado que tomaran como constante de elasticidad del piano de K por 10, K igual a 30 por 10 a la 6, ¿no? Y entonces, pues les saldría un número dependiendo de la distancia de desplazamiento que hayan hecho, del resorte que hayan utilizado. Y también la definición de una onda transversal o longitudinal lo asociamos a que la propagación de una onda puede cambiar de dirección cuando pasa a través de una abertura, como se muestra en esta figura, dependiendo de cómo sea la abertura. Entonces, eso lo asociamos al hecho de que asumimos que la luz o la onda se propaga en todas direcciones, no tiene una dirección preferencial, y que al pasar sobre una abertura, a través de una abertura, perdón, solo deja pasar esa abertura, la componente, en la dirección en la que está la abertura. Posteriormente, definimos qué es polarización, ¿no? Entonces, nuevamente asumimos que tenemos un campo eléctrico que ahora utilizamos una nueva notación, un campo eléctrico que son la luz que se propaga en todas las direcciones, no tiene una dirección preferencial, perdón, y que tenemos un filtro polarizador que es como que si fuera una abertura. En este caso, el eje del filtro polarizador está en esta dirección, y entonces las componentes que vienen solamente en esta dirección van a pasar a través del filtro, y entonces el campo eléctrico ahora ya está en esta dirección. Si nosotros posteriormente ponemos un polarizador perpendicular al eje del primer polarizador, entonces como viene en esta dirección respecto al primer polarizador el campo eléctrico, aquí pasa que ya no va a pasar nada, entonces completamente se bloquea, es decir, que tenemos cruzados dos aberturas, por decirlo así. También es importante ver esta parte de las ondas que tenemos. La fase es importante porque es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales, medida en grados, ángulos o radianes. La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama a veces desplazamiento de fase. Aquí en esta figura 37 muestro dos esquemas, el inciso A y el inciso B. El inciso A corresponde a ondas de la misma fase. Es decir, en la dirección Y tenemos el desplazamiento, recordemos, de las primeras diapositivas que habíamos visto de los conceptos de una onda, como las componentes de una onda, o características más bien de una onda, y en la dirección X el tiempo. Entonces tenemos acá una onda Y1, Y2, Y3, y tenemos aquí la suma de las tres ondas. Si se dan cuenta, todas estas tres ondas inician en 0, bajan hacia el eje negativo del Y, suben hacia el eje positivo de Y, pero siguen propagándose sobre X, y sobre X es el desplazamiento del tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las tres ondas tienen la misma fase. Entonces,
nosotros podemos sumar estas tres ondas y por lo tanto el resultado nos va a dar una onda que inicia también en cero, baja a negativo, sube positivo y así sucesivamente, pero su amplitud o su intensidad que habíamos dicho también que era sobre el eje Y, es más amplio, o sea, es más alto, ¿no? La cresta y los valles también son más profundos. En el caso B tenemos unas ondas con diferentes fases. Tenemos nuevamente tres ondas. La primera inicia en cero, la segunda se puede decir que inicia en -1 y la tercera inicia en 1. Si nosotros sumamos cada una de estas ondas y si nos fijamos en los valles y en las crestas de cada una de estas ondas, vemos que en la primera onda pues tenemos un valle negativo. En la segunda pues tenemos, digamos, solamente la mitad del valle, ¿sí? Entonces, en la tercera onda tenemos el valle que inicia en sentido positivo en 1, y entonces cuando nosotros sumamos o vemos cómo son los puntos máximos o los puntos mínimos, es decir, las crestas o las valles, va a haber, de alguna forma se van a cancelar, y entonces cuando sumamos estas tres ondas, pues ya no vamos a tener una altura máxima ni una mínima. Se va a disminuir con respecto a la suma de estas tres, ¿sí? Entonces, esto es la medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. Entonces, tenemos aquí, recalcamos una onda con la misma fase y acá con diferente fase, ¿sí? ¿Por qué es importante recordar todo esto? Porque acá introducimos lo que es la dimensión 3D. En la actualidad, en la tecnología, incluso nuestros ojitos, pues nosotros podemos ver los objetos en dimensión 3D. Entonces, recordemos a este personaje, Grace Chisholm Young, perdón, no pronuncio bien el apellido. Ella nació en 1868 en Inglaterra, en la época victoriana. Grace era de clase alta, económicamente acomodada y con una elevada educación e interés por la cultura. Ella introdujo el concepto de 3D a partir de la construcción de figuras geométricas, y de esta manera ella afirma que es más sencillo entender y resolver problemas de geometría en dimensión 3D, que es más cercana a la realidad y a la vida cotidiana. Entonces, de alguna forma, en algún momento todos hemos tenido este acercamiento en 3D. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, que ahora está de moda la dimensión 3D, pues tiene un porqué. Y ahorita más adelante se los voy a explicar, y es algo muy interesante que se aplica incluso también cuando nosotros vamos al cine y nos dan nuestros lentes, y incluso nosotros podemos construir nuestros propios lentes para ver películas en 3D, que es en color, usando papel celofán. Entonces, aquí viene una parte muy interesante, que es el motivo por el cual yo les he venido platicando acerca desde el inicio sobre ciertos proyectos en el cual toda la parte esta de la óptica y todo lo que hemos visto tiene un porqué y aplicación en la ciencia. Entonces, aquí en esta parte yo les voy a mostrar la parte esta de franjas de Moiré. Moiré es un término, una palabra de origen francés, que inicialmente se utilizaba para decirle a un tipo de tela que estaba como entretejida y como que si fuera entrelazado uno entre ellas, ¿no? Entonces, los patrones de Moiré o las franjas de Moiré pueden ser definidos como una superposición de ondas planas en ángulo entre sus direcciones de propagación, como lo escribí acá. En las regiones en las que las dos ondas están en fase, que es lo que ya vimos el concepto anteriormente, ocurre una interferencia constructiva o resultando en franjas claras, y donde ellas están fuera de fase, es decir, están traslapadas una con respecto a otra, se generan franjas oscuras, y esto es debido a la interferencia destructiva. Este fenómeno, de hecho, nosotros ya lo habíamos visto, que les había yo comentado, voy a regresar un momento a las diapositivas anteriores, en el hecho de cuando tenemos difracción, ¿sí? Yo les había comentado que este fenómeno lo observamos incluso nosotros
cuando caminamos en la calle, y el experimentito este que les había yo comentado, de usar una navaja completa y hacer que la luz pase a través de las aberturas, y en la sombra observar precisamente los patrones de la sombra que están también alrededor. Y este fenómeno es el de difracción. Entonces, esa escala de grises, sí, se puede decir que en escala de grises, en blancos y negros, y va disminuyendo, es precisamente, permítanme, aquí está. Ok, es precisamente lo que menciona aquí de la interferencia constructiva y la destructiva. La constructiva es cuando tenemos franjas claras, que es el caso como se muestra en esta imagen. Estas son interferencia constructiva, y las oscuras son la interferencia destructiva. Que les había yo comentado que con este ejemplo simple de difracción nosotros podemos calcular el grosor de nuestro cabello. Entonces, regresando nuevamente a esta parte, yo les voy a mostrar aquí unos patrones de Moiré y el concepto de cómo es que funciona precisamente estos patrones de Moiré o franjas de Moiré. Aquí yo les muestro un patrón, este es una impresión en acetato, incluso ustedes pueden buscar sobre internet patrones de Moiré o figuras de Moiré, y van a encontrar una infinidad de imágenes. Y ahorita les voy a explicar que también en la vida cotidiana incluso llega un momento que nosotros mismos, cuando nosotros estamos viendo televisión, por ejemplo, no sé si alguien lo ha hecho por curiosidad, está viendo la televisión y nosotros queremos grabar a través del celular lo que está pasando en la televisión, van a ver como que si fueran franjas cruzadas. Esto es debido precisamente a un patrón que es parecido a este, que cuando nosotros lo superponemos con otro patrón que tiene una base de una imagen y la superponemos, vamos a observar imágenes en 3D. Entonces, aquí pueden observar que si yo desplazo lateralmente uno de estos patrones, entonces observamos como que si fuera una hélice del ventilador que está girando, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí es que precisamente cuando se tiene la superposición de dos ondas planas, el ángulo entre las direcciones de propagación forman este patrón, ¿sí? Entonces, aquí estos patrones de Moiré son una cosa maravillosa que nosotros en la vida cotidiana lo observamos a diario. Entonces, vean, por ejemplo, no creo que este no corresponde, permítanme. Seguramente que sí. No, permítanme. Tengo perdidos mis patrones básicos. Ok, aquí observemos, acá tengo algo más interesante. Incluso también no solamente en escala de grises se pueden ver, también tenemos en escala de colores. En este caso, yo tengo un patrón diferente al primero que les mostré, donde las franjas oscuras están más delgadas en uno y en otro están más gruesas. Entonces, tenemos que acoplar el grosor dependiendo de la figura que estamos mostrando, que queremos mostrar. En este caso, aquí yo les estoy mostrando un colibrí que pareciera que está volando y está suspendido en el aire, ¿sí? Entonces, estos patrones de Moiré tienen una aplicación, y es lo que les comentaba yo. Permítanme. Los que les comentaba yo era de lo de la reconstrucción de la reconstrucción de la máscara de Pakal. Este es un principio básico de los patrones de Moiré. Entonces tenemos acá un dinosaurio. Tenemos un dinosaurio que pareciera que está caminando. Y entonces este es el principio básico de patrones de Moiré. Las franjas de Moiré, nosotros en la vida cotidiana lo vemos precisamente cuando nosotros vamos en el transporte público y vemos, por ejemplo, allí en el TEC de Monterrey, la cerca que son solamente barras, o por ejemplo en Ciudad Universitaria, o donde haya un enmayado, si nosotros
pasamos en un auto y vamos a una cierta velocidad y miramos hacia la malla, lo que nosotros vamos a ver es como que si se formaran ciertos patrones, ¿sí? Entonces, estos son patrones de Moiré o figuras de Moiré. Permítanme, voy a leer, ok. Las utilidades, ¿qué tal, Kendi? ¿Qué utilidades tiene o tendrá el patrón de Moiré en medicina? Efectivamente, tiene muchísimas aplicaciones. Ahorita, al final, les voy a decir qué aplicaciones tiene, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver nuevamente lo de polarización electromagnética. Decimos que es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas como la luz. El campo eléctrico oscila solo en un plano determinado, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, denominado plano de polarización. Este plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la dirección de propagación y otro perpendicular a esta misma dirección, el cual indica la dirección del campo eléctrico. Entonces, aquí tenemos una onda transversal, tenemos la luz no polarizada que viene en todas las direcciones, el filtro polarizador está en esta dirección y entonces este filtro solamente deja pasar esta dirección o esta componente de la luz no polarizada y entonces aquí ya tenemos la luz polarizada. La polarización electromagnética o polarización o luz polarizada, polarización de luz o luz polarizada, es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila solo en un plano determinado. Aquí tenemos la figura, tenemos un plano en esta dirección que sería el plano de vibración, por decirlo así, y perpendicular a este sería el plano de polarización, ¿sí? Entonces, este plano puede definirse por dos vectores que lo habíamos mencionado. Uno de ellos es paralelo a la dirección de propagación, que sería en este caso este de mi mano que estoy moviendo, y el otro es perpendicular a esta misma dirección, el cual indica la dirección del campo eléctrico. Entonces, ya queda un poquito más claro lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí se esquematiza, este es el plano de polarización que sería en esta dirección, y el plano de polarización. Y entonces decimos que la luz está propagándose en todas las direcciones, que si nosotros ponemos la abertura, que fue el ejemplo anterior, en esta dirección, entonces la luz solamente va a pasar en esta dirección, ¿no? Entonces, la actividad que tenemos acá, yo les había pedido, es sobre polarización, yo les había pedido dos polarizadores y tenemos que observar el bloqueo de la luz, observar la tensión de los materiales por polarización láser. Seguramente, pues no todos pudimos conseguir el material precisamente por esto de la pandemia, entonces es un poquito más difícil el acceso o encontrar el material, pero yo les muestro aquí, estos polarizadores son de celular. Les había yo comentado el día de ayer que la polarización está presente en toda la tecnología, todo lo que son celulares, incluso los lentes de sol, todo tiene polarización, lo que detectan nuestros ojitos, la luz que nos llega a nuestros ojitos ya cuando pasa a través de un medio ya está polarizada. Entonces tenemos dos polarizadores y lo que les quiero mostrar, permítanme, déjenme cambiar para que vean. Ok. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Para que estos dos son polarizadores. Están polarizados en una dirección, no sé en cuál, pero está polarizada. Y ahorita lo vamos a descubrir en qué dirección está polarizada. Entonces voy a colocar un primer polarizador en mi cámara y ustedes observan que prácticamente se bloquea. Voy a colocar el segundo polarizador y lo voy a girar y va a llegar un momento en el cual ustedes seguramente ya lo están viendo que está todo totalmente oscuro, ¿sí? Entonces, voy a cambiar la dirección porque curiosamente estos polarizadores que utilizan los celulares solamente en una cara tienen el sustrato o el material que hace que polarice la luz. Aquí ya cambié la dirección y seguramente me están mirando un poco más oscura.
Y también quiero que observen algo muy interesante. Ahí se ve una descomposición de colores. A eso también vamos a llegar. Voy a colocar el segundo polarizador y ahí observarán que seguramente ya está bloqueado. Estoy girando y entonces cuando yo estoy en la dirección más oscura, quiere decir que en esa dirección ambos polarizadores están perpendiculares uno con respecto al otro, que es como la diapositiva que vimos inicialmente desde ayer y que hoy retomamos. Giro nuevamente y van a ver que llega un momento en que se ve prácticamente como que si nada más estuviera un solo polarizador. Quiere decir que entonces los ejes de polarización de ambos polarizadores son paralelos, es decir, que tienen la misma dirección. Dejan pasar la luz en la misma dirección y por eso ya no se bloquea la luz, ¿sí? Entonces voy a volver a girar y ahí nuevamente. Entonces, en esta dirección cruzada, uno con respecto al otro, uno seguramente lo deja pasar y el otro lo está bloqueando, ¿sí? Entonces, esto es el significado de polarización y tiene que ver precisamente con la imagen que les había yo mostrado inicialmente. Permítanme. Entonces, ese experimentito que acabamos de ver es precisamente este, donde tenemos un primer polarizador, coloco el segundo y entonces bloquea la luz. Esa es una actividad. La segunda actividad que es observar la tensión de los materiales mediante polarización. Y esto se utiliza en medicina, odontología, incluso en todo está presente. La polarización, también no nos vamos a salvar de la polarización. Les voy a mostrar, y eso tiene que ver con lo que acaban de ver de los colores en este, ¿no? Que es el que se notan como que los colores que hay en el material. Entonces, les voy a compartir, permítanme. Les voy a compartir un video en el cual vamos a observar precisamente la tensión en materiales mediante polarización. Aquí lo que yo tengo es primero un polarizador, incluso ustedes lo pueden replicar en su casa. Después coloqué lo que es el transportador y la regla y posteriormente coloqué el segundo polarizador y lo que hice es girar. Entonces, observen por favor. A mí me encanta esta parte. Ahí ya está colocado el segundo polarizador, estoy girando y si se dan cuenta empieza a aparecer ciertos colores en tornasol, ¿sí? Esto significa que mediante la polarización nosotros podemos detectar la tensión de los materiales. En este caso, permítanme, le voy a subir un poquito más de brillo para que se vea un poquito más. Aquí en este caso, observemos que tenemos precisamente lo que es la descomposición de colores. Esto significa que en esta zona tenemos tensión en el material. Y esto es muy importante y es aplicable precisamente en medicina, interferometría, tomografía, incluso en todas partes está involucrado este fenómeno de tensión por polarización. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el esfuerzo que existe en este material y calcular su módulo de Young, pues simplemente nosotros tendríamos que tomar una fotografía de esta tensión o de estos patrones. Al final de cuentas son como patrones que son como parecidos a los patrones de Moiré y con procesamiento digital de imágenes, algoritmos especiales que tienen que ver con la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier, nosotros podemos sacar la fase que existe en este material y por lo tanto podemos calcular el módulo de Young. Incluso con esos métodos numéricos podemos reconstruir la topografía de este objeto. Y entonces podemos decir qué tanta tensión está aplicado
en este material, en esta zona. Entonces, si se dan cuenta, voy a volver a correr el video. Ahí no tenemos el segundo polarizador, ahí ya lo introducí. Ahí, si se dan cuenta, es una mejor imagen que tenemos acá de la escala de colores, de la tensión. Esto significa que en esta zona tenemos más tensión. Ahí lo empiezo a girar, ahí me hizo un poco más de sombra el hecho de que yo estaba girando la cámara, por eso ya no se nota mucho la tensión o los colores. Y al final de cuentas, pues vuelvo a repetir, esto para nosotros en óptica es un patrón, ¿sí? Como que si fueran los patrones de Moire. Si tienen preguntas, por favor, me dicen. Ok, en este sentido, lo que preguntaba Kendi, ¿qué utilidades tiene o tendría el patrón de Moire en la medicina? Pues tiene muchísimas en la medicina, en forense, en todo, prácticamente en todo, ¿sí? Ahorita les menciono otra parte, más adelante les menciono en dónde tiene aplicaciones, les quiero mostrar un artículo. La polarización, vamos a seguir viendo polarización por birrefringencia en cristales que yo les comentaba el día de ayer, que existen materiales en la naturaleza en la cual tienen, digamos, ya vienen con esa propiedad de polarizar la luz. Entonces, introducimos un término de birrefringencia en cristales. Esto significa que es una doble refracción. Recordemos que nosotros ya vimos el concepto de reflexión y refracción, y esta doble refracción se presenta en la calcita y en cristales no cúbicos y planos plásticos sometidos a tensión como el celofán, ¿sí? El celofán también es un medio para polarizar la luz, incluso en óptica se conoce que el papel celofán funciona como un retardador. Un retardador, ya habíamos comentado, que es cuando pasa a través de un medio la luz y en lugar de venir viajando con cierta velocidad, cuando atraviesa el medio, hace que retrase la velocidad de propagación a través del medio, y entonces eso quiere decir que tenemos un retardo en fase de la onda con la que estamos trabajando. Permítanme, quiero buscar mi calcita. Ok, entonces tenemos esta parte de lo que es la calcita. Yo les había pedido la calcita que consiguieron en su material. La calcita es esto, que está acá, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un video donde se aprecia un poco más de cerca. Este material lo pueden encontrar en las tiendas estas de mineralía, que ahora últimamente se han puesto de moda, con eso de que hay que hacer collares, que para esto, que para atraer la buena suerte, etcétera, ¿no? Entonces, en la birrefringencia, un rayo de luz que incide sobre un cristal birrefringente, que tal es el caso de la calcita, se divide en dos haces. Uno es el llamado rayo extraordinario y el otro el ordinario. La relación entre los índices de refracción es aproximadamente constante para un mineral dado. Es decir, el índice para cada mineral es diferente, como lo habíamos mencionado, que también para otros materiales, ¿no? Entonces, acá les pongo un esquema de la birrefringencia en cristales. Tenemos un campo eléctrico que viene en todas las direcciones. En óptica nosotros ponemos esta notación, puntito y flecha, que quiere decir que la luz viene comportándose en todas direcciones, no tiene una dirección preferencial, que cuando entra al medio, en una dirección que sería el eje óptico, que nosotros le llamamos el eje óptico, solamente deja pasar esta componente y en el otro rayo deja pasar la otra componente, ¿sí? Entonces, una con respecto a otra se podría decir que son perpendiculares y una la bloquea y la otra la pasa. Es decir, que uno se descompone en el rayo ordinario y en otra en el rayo extraordinario, ¿sí? Esto para entender el concepto de birrefringencia. Y aquí viene una actividad que tiene que ver con la polarización por birrefringencia en cristales. De material necesitamos calcita, un texto con fondo blanco y tenemos que observar el rayo ordinario y el extraordinario
y observar con un polarizador. Sí, yo lo encontré y se me cayó anoche. Eh, Yo encontré el santo ganchito. Alguien nos está compartiendo su historia. Entonces, voy a mostrarles un video. Aquí. Yo tengo un texto. En este caso es un texto que está en inglés. Les cuento. Es un manual, sí, como un manual de donde dice qué tipo de animal es uno en la mitología china, ¿no? Entonces, es el texto que tenía a la mano de más color blanco. Aquí observen, por favor, voy a colocar las dos calcitas y observen aquí cómo es que hay una distorsión de las letras cuando coloco la calcita. Quiere decir que la calcita ya descompuso las letras ayudado por la iluminación en un rayo ordinario y en un rayo extraordinario. Ok. Fíjense, por favor, en esta parte donde dice day y en esta parte, que es donde se ve más claro. Ahí voy a ponerle stop, ya coloqué el segundo polarizador y si se dan cuenta, las letras ahora están mejor definidas en esta, pero en esta no, ¿sale? Voy a seguir corriendo el video y conforme voy rotando el polarizador, uno se distorsiona y el otro empieza a ser más clara la definición de las letras. Sigo rotando y llega un momento en el cual sigo rotando. Llega un momento en el cual la definición de las letras para ambos cristales ya están bien definidas para nosotros, ¿sí? Vuelvo a correr el video. Ok, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, ese es digamos, de alguna forma u otra, el término que se utiliza o que nosotros utilizamos en óptica, les comento antes de que se me vaya la onda, el polarizador que tengo abajo, perdón, de la primera parte que hice de lo de la tensión de los materiales, cuando se utilizan dos polarizadores, uno por lo regular es el polarizador y el segundo es el analizador, pero al final de cuentas es lo mismo, polarizador, polarizador 1, polarizador 2, ¿no? Entonces, aquí con este tengo solamente un solo polarizador. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto que hemos visto, la calcita funciona como un tipo de polarizador, ¿no? Que en este caso funciona como una polarización por birrefringencia. Esto por la propiedad del material del cristal de la calcita. Antes de pasar a esto, yo les quiero, antes de terminar la otra parte, yo les voy a compartir, permítanme, preparo esta parte. Y viene la parte esta importante del por qué el uso de los patrones de Moiré y en dónde es donde se utilizan los patrones de Moiré. Seguramente, si tienen preguntas, por favor, me dicen, luego lo van escribiendo. Me voy un poquito rápido porque quiero que explicarles un fenómeno también muy bonito. Entonces, sí, igual lo pueden hacer en su casa esta parte. Entonces, miren, aquí está este artículo, hay una infinidad de artículos donde dice técnica de Moiré, que también se escribe como Moiré, aplicada al análisis de esfuerzos de comprensión en el bambú Wadua, ¿sí? Entonces, este es un artículo que tiene ISSN y tiene número de volumen, es decir, es un artículo arbitrado. Aquí hacen la metodología, proponen el montaje experimental en donde utilizan una fuente de luz,
una cámara digital y esta sería el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, en este caso, están proyectando franjas como las franjas de moiré o patrones de moiré, que son una función cosenoidal, y mediante la cámara, por reflexión del material, captan la imagen. En este caso, tienen aquí las curvas de nivel generadas por las franjas de moiré sobre probetas de ensayo de bambú. Capturan la imagen, aquí vean, tienen patrones de moiré y tienen como franjas oscuras y blancas. Ahí también se da el fenómeno de interferencia constructiva y destructiva. Constructiva, recuerden, es cuando es blanca, destructiva cuando es oscura. Entonces, aquí mencionan un poquito más del análisis y hacen el análisis y miren, cuando ellos procesan la imagen, que es lo que les comentaba yo, procesan la imagen en algoritmos numéricos, aquí ya están mostrando el desfasamiento de la fase de cada una de estas ondas. Entonces, ellos pueden utilizar esta información o se puede utilizar esta información para reconstruir la topografía del objeto, ¿sí? Y aquí hacen otro análisis, siguen haciendo análisis, y este es el principio básico de lo que les mencionaba de la parte esta de cómo es que se reconstruyó la máscara de Pakal mediante proyección de franjas. Permítanme, voy a buscar proyección de franjas. Se me olvidó preparar ese material. Ok, acá están las imágenes. Entonces, las aplicaciones en medicina, pues es una cosa todavía que se sigue explorando. Yo trabajo con gente de Italia, que es la doctora Katia Genovese. Ella es ingeniero mecánico, perdón, es doctora en ingeniería mecánica, y con la técnica de óptica, que yo soy área de óptica, unimos las dos técnicas y se proyectan franjas y se reconstruye la topografía, por ejemplo, de una vena, la aorta del corazón, y se hacen experimentos in vitro y tiene aplicaciones en medicina y mucho más ahora en esto de operaciones ambulatorias, incluso para reconstruir partes faciales de la cara, cuando por ejemplo alguien pierde un pedazo de la piel, etcétera, ¿no? Se utiliza en cosmetología, odontología. Esta técnica de proyección de franjas se utiliza cuando hay identación. Identación quiere decir cuando aplican una fuerza sobre el tejido humano, eso significa identación, y esta técnica se utiliza de proyección de franjas para medir el esfuerzo en la piel, ejercido en la piel, y no poder ciertos tejidos, ¿sí? Entonces, la técnica de proyección de franjas, se los voy a mostrar acá en esta imagen. Perdón. Okay. Voy a abrirlo. Pensé que se abriría la imagen. Ok, la técnica de proyección de franjas consiste precisamente en un principio, como los había yo mencionado. Tenemos el plano de referencia XY, tenemos un videoproyector en el cual es un videoproyector común y corriente como el que tenemos. Se proyectan franjas de cosenoidales de esta forma sobre el objeto y una cámara CCD en la cual está conectado un sistema de procesamiento, una PC. Se captura la imagen y entonces se obtienen franjas como esta. Si se dan cuenta, esta imagen muestra una imagen sin el objeto de estudio. Y este es un patrón, se le llama patrón de referencia. Y este es un patrón de franjas proyectado sobre el objeto de estudio, que si se dan cuenta que cuando se coloca el objeto de estudio, en este caso es la mano, las franjas se deforman, ya no tienen continuidad. Entonces, estos patrones son patrones de prueba. Usando algoritmos, en este caso ellos están mostrando un algoritmo de Fourier phase shifting, perdón, donde tienen 4 patrones, donde estos patrones que van a proyectarse tienen corrimiento, es decir, que los patrones que se están proyectando es como los patrones de Moiré que yo les comenté, y que si inicialmente iniciaban en oscuro,
Cuando hay un corrimiento, significa que ya se va a correr la franja hacia allá y a lo mejor ya nada más va a empezar a la mitad y va a empezar una franja brillante, como lo muestra acá. Muestran corrimientos de 0, 90, 180 y 270. Esto tanto para el referencia y para el tanto de prueba. Se hace un algoritmo que es muy simple, que se programa en MATLAB. Se saca la envuelta, la desenvuelta de fase y posteriormente se reconstruye, espero que esta sí tenga la reconstrucción. Ok, aquí está. Se reconstruye el objeto de estudio. Entonces, aquí están mostrando un maniquí que es el objeto para reconstruir. Proyectan franjas de 0, 90, 180 y 270 grados, es decir, corrimiento de franjas. Y aquí se dan cuenta, aquí están mostrando la fase continua del plano de referencia y del objeto, y pareciera que esto ya tiende a atender la forma del maniquí. Posteriormente sacan la fase envuelta y la desenvuelta, y en esta parte es donde ya tienen más o menos un poco la topografía del objeto de estudio, que sería el maniquí. Aquí viene un ejemplo incluso para detectar la profundidad de las arrugas y ver cómo es que esta técnica se utiliza porque no es invasiva. Aparte de eso, esta técnica no es invasiva. Quiere decir que la luz no afecta la piel, no distorsiona ningún color, no lastima la prueba, etc. Se utiliza para probar el proceso de evolución en el hecho de probar cremas para disminuir las líneas de expresión o las arrugas. En su momento, con esta persona, la doctora Katia Genovés, hicimos pruebas y pues por ahí tendré mis imágenes, pero no me dio tiempo de sacarlas. Y entonces lo que hacen es fijarse en esta sección muy pequeña, y pues esta técnica es de muchísimo alcance, porque tiene una resolución muy alta, ¿sí? Entonces, aquí vienen otros ejemplos. Acá viene, por ejemplo, miren, están proyectando franjas en la piel humana, y aquí está la reconstrucción. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si puedo, para que puedan verla. Y observen, ok, no, creo que no puedo hacer esto. Observen, yo espero que logren observar que incluso se logran reconstruir los poros de la piel. Estos puntitos negros son los poros de la piel. Entonces vean el alcance y el alcance de la técnica de proyección de franjas. Y aparte es una técnica no invasiva. Aquí está la reconstrucción, vean. Aquí se ven claramente los poros abiertos de la piel, y aquí está una sección reconstruida precisamente del surco, que es esto, que sería la parte de las arrugas de la piel. Esto también se utiliza mucho en odontología, se ha utilizado en el Centro de Investigaciones en Óptica con la doctora Amalia Martínez García, y sus colaboradores utilizaron esta técnica de proyección de franjas en la industria del calzado. Saben ustedes que León, Guanajuato, se caracteriza por la producción de calzado, ¿no? Y piel. Entonces, una empresa zapatera que hace zapatos ortopédicos se preocupó por el hecho de que pues, las medidas estándar que se tienen para la confección de los zapatos son medidas estándar, pero de la gente de Estados Unidos. Entonces, hicieron una base de datos donde nosotros como voluntarios íbamos a que nos tomaban la medida del pie, y entonces en aparatos ortopédicos es importante la medida del pie para la corrección del problema en el pie. Entonces usaron la técnica de proyección de franjas, y ahí viene algo muy, muy bonito, que utilizaron también la técnica de, el principio básico de la ley de reflexión. Entonces colocaron dos espejos, uno es como el ejemplo la actividad que hicimos de los dos espejos, donde uno es fijo y el otro es movible, ¿no? Entonces el pie se colocaba entre los espejos, se proyectaba franjas sobre el espejo, por decir movible, que es en el caso de nuestro experimento, y se reflejaba, ¿sí? Y entonces colocaron una cámara y reconstruían la topografía del pie, y entonces de esa forma, y utilizando las técnicas de algoritmos numéricos de Fourier-Takeda o de phase shifting,
reconstruyen el pie o la topografía del pie, lo mandan a imprimir en las impresoras 3D, se saca el molde del pie y entonces ya pueden sacar la horma del zapato ortopédico especial para las personas que necesitan este tipo de tratamiento. Entonces, pues el alcance es inmenso. También se utiliza en ciencias forenses, en conjunto con la técnica de colorimetría, antropología, que es el ejemplo que yo les había mostrado, en fin, ¿no? Entonces, déjenme ver si encuentro rápidamente proyección de franjas, visión estéreo, para que no vean que les miento. Déjenme ver, debe de estar por acá el artículo. Incluso para reconstruir objetos muy, muy pequeños. Miren, aquí está un ejemplo de lo que es de la máscara de Pacal. Déjenme ver. Ok, esta es una revista del Noticillo, que es el Centro de Investigaciones en Óptica. Seguramente aquí está la parte esta de la máscara de Pacal. Ok, esto hacen la medición de hundimientos en terrenos de Ixtapalapa, también tiene que ver con la proyección de franjas, incluso actualmente ya sabemos que, ok, aquí está medición de topografía de campos de deformación en mecánica, incluso ellos hacen estudios para Audi, BMW, para Volkswagen, para medir la resistencia en las defensas de los autos. Se utiliza en odontología para reconstruir la pieza dental con las técnicas de colorimetría. Ok, aquí les presento a la gente, incluso si alguien por ahí ha oído hablar de el gran científico mexicano que es Daniel Malacara. Yo tuve la fortuna de trabajar con él, incluso con su hermano. Él es el doctor Daniel Malacara, el doctor Eldel de la Rosa, que en ese tiempo era el director del Centro de Investigaciones en Óptica, y ella es la doctora Amalia Martínez García, con quien yo realicé mi estancia postdoctoral, y que gracias a ella también conocí a la doctora Katia Genovés e hice estancias de investigación en Italia. Y por aquí debe de estar. Esta foto es muy bonita. No, ya no está. Pero bueno, es más o menos lo que les quería yo mostrar, que es esto, lo de la técnica que utilizaron de proyección de franjas. Les quería yo mostrar la otra parte. Es que yo recuerdo que hay una imagen donde está la máscara de Pacal, pero bueno, creo que no está. Ok. De franjas, y lo que buscaba es la del zapato. Permítanme, déjenme ver si la encuentro. Ok, no sé si tengan preguntas y con esto respondo la pregunta que me hacía. Incluso, miren, para hacer, también se utiliza para hacer aparatos ortopédicos para el cuerpo humano y que queden amoldados totalmente al cuerpo, a la topología del cuerpo, ¿no? Porque a veces compramos aparatos ortopédicos y ya vienen por default con una deformación o con una cierta forma. Esta técnica de proyección de franjas también se utiliza para eso. Bueno, tiene una infinidad de aplicaciones. Incluso tiene de largo alcance, por ejemplo, acá se utilizan otras cámaras, pero esto ya es utilizado para reconstruir, por ejemplo, pinturas rupestres o incluso pinturas de iglesias muy antiguas, ¿no? Ok, creo que alguien está preguntando, perdón. Ok, sí, por supuesto que sí, muchas gracias, aunque tengo otras dudas. Se puede hacer que objetos planos se puedan transmitir o pasar a 3D por medio de estas técnicas. Sí, definitivamente sí es lo que comentaba, que lo que hicieron con la técnica de visión en estéreo y técnica de proyección de franjas, utilizando el principio de la ley de reflexión, se reconstruye la topografía del pie, se manda a hacer la impresión en 3D y en la impresión 3D sacan ya el molde para ya reconstruir el zapato. No sé si se han dado cuenta que hay zapaterías donde tienen como que el molde de un pie. Entonces, precisamente se manda a reconstruir la topografía en 3D y ya se saca el molde, ¿no? Para hacer la horma del zapato,
que se necesita. En antropología, bueno, tiene una infinidad. Ustedes pueden echarse un chapuzón y surfear ahí en la red, poniendo así técnica de proyección de franjas y abrir cada uno de los artículos que existen, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto nos podemos ir a la otra parte, que es que me interesa que ustedes vean. Acá nos quedamos en la parte de la calcita que ya les mostré. Ok, viene la parte también interesante de lo que es la aplicación de todo lo que hemos visto. En la actividad número 11, esta actividad yo solamente les voy a mostrar cómo deben de montarla en su casa porque tiene que ser en la oscuridad. Y les voy a mostrar también lo que es un Foldscope, que también lo pueden obtener en el Mercado Libre. Ustedes pueden construir su propio microscopio, perdón, acá me equivoqué, con un láser y una jeringa. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que tienen que hacer es lo siguiente, permítanme, les comparto. Ok, aquí está. Aquí está. No es este, perdón. Ustedes pueden encontrar, este experimento es muy bonito. A mí me encanta porque simplemente con un láser y una jeringa y agua, el agua tiene que ser sucia, de preferencia para que puedan ver los bichitos que se están bailando por ahí. Tiene que poner su láser y una jeringa y en la jeringa hacer que se suspenda una gota de agua y una pantalla. Y ustedes tienen que jugar con la distancia de separación entre la jeringa y la pantalla. Y lo que ustedes van a observar, van a hacer que el láser apunte justo en el centro de la gota de agua. Y entonces, en este artículo, igual ahorita se los paso el link para que lo puedan revisar con más detalle, con más calma. El láser tiene que pasar a través del agua, de la gota de agua, perdón, y por los conceptos básicos que hemos revisado, se puede entender cómo es que funciona como amplificador de la imagen y funciona como un microscopio. Aquí tenemos la geometría de una gota suspendida, donde se considera que tiene un cierto radio, un cierto diámetro, una cierta profundidad, etc., ¿no? Y aquí muestra la doble refracción en una gota esférica y la sombra creada por el objeto en su interior. Entonces, ustedes tienen que armar esto y lo que van a ver es sorprendente. Ustedes van a poder ver animalitos, suciedad ahí, incluso va a haber un momento, si tienen suerte de encontrar agua sucia de ya varios días, pues obviamente van a ver muchísimos animalitos microscópicos ahí. Entonces van a encontrar estas imágenes y van a tener la fortuna, incluso con esto pueden analizar diferentes aguas de diferentes marcas y se van a encontrar que según los estándares de calidad que mencionan en sus leyendas del agua, de los envases del agua, dicen que tiene cierta calidad de pureza y van a llevarse una sorpresa en el cual van a ver que no es tan pura, ¿sí? Entonces es importante que vean todo esto y que armen por favor su microscopio simple. Y les voy a mostrar unas imágenes, permítanme antes de que se me olvide. Voy a compartirles el link de este microscopio simple y les voy a compartir imágenes, permítanme, aquí está, de lo que les quería yo mostrar, perdón, es este. Aquí está. Ok, permítanme, déjenles comparto otra vez. Aquí está. Yo les quiero compartir y lo que quiero es que también si es que pudieran conseguir su propio Foldscope. Se llama Foldscope porque es portable y es de alguna forma como tipo origami. Ahorita se los muestro. Un Foldscope viene en esta presentación, bueno, en este caso a nosotros, como tenemos el grupo de divulgación científica que es de SPIE, SPIE, bueno, los alumnos que son voluntarios a hacer divulgación científica, pagamos una cuota anual
para que la organización nos mande dinero para hacer divulgación científica y compremos material para hacer divulgación científica. En este caso, cada año nos mandan material especial, en este caso nos mandaron los Foldscope, que nos mandaron en estas bolsitas, y un Foldscope no es otra cosa más que un origami hecho de cartón, que es reciclable, en donde nosotros tenemos, ahí donde se ve este circulito negro, es una pequeña lente. Por la parte de atrás se coloca la muestra, ahí tenemos un cabello, y las imágenes que nosotros podemos ver, en algún momento me puse a curiosear y puse la pata de una araña, y entonces lo que observé es esto, o sea, vean lo impresionante o lo poderoso que es un simple Foldscope, es una simple lente. Incluso ustedes pueden construir su propio Foldscope sacando la lente de un celular o de una tablet que ya no sirva. Entonces, no tiren sus aparatos eléctricos de celulares o tablet, porque de ahí también pueden sacar lo que es el polarizador del celular o de la tablet y la lente que viene integrada en el celular o la tablet. Incluso los aparatos de DVD o los quemadores que se utilizaban antes, o DVD, o ¿cómo le llaman? DVD writer, algo así, o lectores de CD para música, vienen componentes ópticas pequeñísimas, pero pueden ser utilizables para hacer sus propios aparatos de observación. Incluso se puede utilizar láseres, incluso recuerden que hay el Blu-ray. Blu-ray porque solamente utiliza láser en azul. Hay lectores que utilizan láser rojo, y también de ahí pueden sacar sus propias rejillas de difracción. Entonces hay un tip: si ustedes quieren volver a reproducir todo esto que hemos visto en este taller, pueden sacar sus propios recursos de material que ya es inservible, pero reciclando. Entonces, este es un Foldscope, se los presento. La imagen que yo logré capturar de la patita de araña es esta con el Foldscope. Aquí está otra, vista desde otro ángulo. Y obviamente, bueno, acá les quiero mostrar lo que es la técnica de proyección de franjas. Este es un arreglo experimental que yo monté. Estamos trabajando con luz verde, se trabajan con polarización, polarizadores. Estos son cubos divisores de haz, dividen la luz como que si fuera la calcita. Y esta es otra vista. Y aquí nosotros la estamos generando mediante componentes ópticas, patrones cosenoidales. Aquí observan, estos son los patrones. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Y estos son los patrones que nosotros obtenemos, que son como los patrones de Moiré, en donde en algún brazo de este tipo de interferómetro, que se llama interferos de Michelson, ponemos un objeto de estudio que por lo general siempre hemos puesto una gota de sangre, muestras de semen, hemos puesto un pseudoalacrán, y cuando pasa la luz a través de esos objetos que son semitransparentes, podemos obtener información mediante la deformación de franjas y hacer el procesamiento digital de imágenes y reconstruir la topografía. Entonces, esa es la parte de la cereza del pastel que yo les comentaba, que con todos estos conceptos que hemos visto a lo largo del taller, pues están aplicables en todo esto, ¿no? Y en algo muy simple. Entonces, yo sí les pediría que hicieran estas actividades que aún faltan. Si ustedes desean que yo les pase las diapositivas de todo lo que se vio a lo largo del taller, por favor, me dicen y yo con muchísimo gusto se las paso. Si hacen sus trabajos de actividades, y tienen algún problema, no duden en escribirme. Y bueno, pues ya como para finalizar, pues aquí yo pongo algunas imágenes de algunas otras mujeres que han hecho historia a través de las ciencias e ingenierías,
y que no son reconocidas. Tal es el gusto de Augusta, que es conocida como Ada, que fue una brillante, y Patia, que es últimamente más reconocida por el hecho de la violencia, de cómo murió, que fue muerta a pedradas. Y otras mujeres también en el área de literatura. En este caso, por ejemplo, bueno, acá ya mencionó a Ada, que fue la primera programadora y madre de la programación informática. Francis, pionera en la automatización de tareas paralelas. Grace desarrolló el primer compilador para un lenguaje de programación. Y The Top Secret Roses, 6 especialistas en matemáticas que en 1946 programaron el primer computador ENIAC. Aquí dice que es Lynn, que es pionera en el campo de diseño de chips microelectrónicos. Evelyn inventó en el 53 el ordenador de oficina, desarrolló su primer sistema de reserva de vuelos y conocida como la madre de los procesadores de textos. Judy, que es creadora de Cyberpunk, programadora, escritora, rebelde y defensora de los ciberderechos. Y Heidi, que es la actriz de Hollywood, inventora de la tecnología recursora del Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Entonces, aquí les presento más mujeres, pues aquí es desde el antiguo Egipto, Merit, Marie Curie, Gertie, Bárbara, Rita, Dorothy, Gertrude, Rosalind, Margarita, Ada, Francois, Linda, Elizabeth, Carol, Mary. Y bueno, pues muchísimas más personajes del género femenino. Y bueno, pues para terminar, de mi parte sería todo. Y bueno, este taller pues está dedicado al doctor Gustavo Rodríguez Zurita, quien falleció recientemente a principios de año. El doctor Gustavo Rodríguez Zurita fue mi asesor de doctorado y de licenciatura, y pues a él pues prácticamente le debo todo lo que les he mostrado, los experimentos y mi entendimiento y el acercamiento y el gusto por la óptica y la luz en especial. Le doy el agradecimiento a Manuel, que es el amigo de Liliana, que es nuestra anfitriona, ha sido nuestra anfitriona durante todo el taller. A la doctora Lilia Mesa Montes, que es catedrática del Instituto de Física de la UAP, que gracias a ella es quien me ha acercado mucho más a la divulgación científica, pero con perspectiva de género. Siempre he hecho divulgación científica, pero gracias a ella le he dado un enfoque con perspectiva de género. A Hipólito Espinosa, quien ha hecho divulgación científica. Manuel y Hipólito han sido nuestros presidentes del capítulo estudiantil, han hecho un excelente trabajo cuando hacen divulgación, incluso han dado cursos especiales para profesores de nivel medio superior. Y han propuesto nuevas técnicas de enseñanza de la divulgación. A Reina, la doctora Reina, que es quien caricaturizó a las personajes que les presenté, y aún hay mucho más, esto da para mucho más. En especial a la red Mexitec, que es a la red que yo pertenezco, que es la red nacional con la que trabajamos con perspectiva de género, y en especial pues a mi capítulo estudiantil, el SPI Student Chapter de la UAP, que yo soy la advisor, y que gracias a ellos pues se tiene todo este material que yo les presenté. Ella es la doctora Lilia, y pues se agradece mucho al proyecto que tuvieron iniciativa por parte de chicas del TEC de Monterrey, de Mujeres en STEAM. Él es el doctor Gustavo Rodríguez Zurita, y pues al equipo, a todo el equipo que hicieron posible toda esta semana de actividades de Mujeres en STEAM: Sandra, Alejandra, Dafne, Lourdes, Andrea, Izumi, Laura, Elisa, Dafne, Laura, Ana Sofía, Begoña y Jacqueline. Y pues supongo que faltan más chicas que no están acá en la fotografía, pero pues a todas ellas, muchísimas gracias por llevar a cabo todo esto, y es un excelente trabajo. Yo les pido que no lo dejen, y que si ya van a emigrar, pues que lo pasen la tutela de todo esto a otras chicas que también sigan adelante con este proyecto. Y bueno, esta es una fotografía del capítulo estudiantil
del SPIE Student Chapter, que hubo una reunión con el presidente del SPIE aquí en el INAOE. Y bueno, pues algunos integrantes de mi capítulo estudiantil, gracias a todos ellos, mis chicos que trabajan mucho. Y pues mi contacto, pues pueden buscarme como Arely Montes Pérez en Facebook. Incluso pueden googlear mi nombre, así como está escrito, para encontrar artículos que se han publicado, si es que tienen un poco más de interés. Y mis contactos, pues, es arelymp@fcfm.ua.mx y hilera, que es mi nombre al revés, @hotmail.com. Y un promocional en el hecho de que si ustedes se quedaron con más ganas de ver más experimentos de divulgación científica, afortunadamente, para algunas cosas o para algunas otras no tan afortunadamente, esto de la pandemia ha venido a revolucionar muchísimas cosas. Tal es el caso de la Sociedad Mexicana de Física. Si alguien ya seguramente lo ha escuchado hablar, se lleva a cabo el Congreso Nacional de Física en un cierto estado y en paralelo se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Divulgación Científica, que en este año yo creo, desde mi punto de vista, es muy favorable para todos y yo les pido que estén atentos que va a ser en línea. Entonces estamos trabajando en esto, en que se va a subir en una cierta plataforma los experimentos y se van a estar transmitiendo conferencias en vivo y posteriormente lo pueden consultar. Se muestra una infinidad de experimentos de divulgación científica, no solo de física, no solo de óptica, no solo de matemáticas, tiene que ver con biología, ingeniería en robótica, etc. Es un mundo inmenso de experimentos de divulgación científica. Entonces, yo sí les pediría, si es que están interesados, en consultar esta página, www.smf.mx. En este caso, la parte esta de divulgación científica va a estar disponible online en el mes de octubre. Les voy a mostrar la página para que puedan un poquito orientarse. Aquí está. Esta es la página www.smf.mx y pues aquí están todas las actividades que se llevan a cabo, incluso si son estudiantes de licenciatura o de posgrado, ustedes pueden obtener becas que da el ICTP y otras instituciones a nivel mundial reconocidas para atender a ciertos talleres o escuelas. Entonces le dan acá en actividades, encuentro de divulgación científica, le dan aquí en clic para ir al encuentro y les vuelvo a comentar, se está trabajando precisamente en la plataforma de subir las actividades. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Y pues muchísimas gracias por toda la paciencia. Yo espero que haya cumplido con las expectativas. Desafortunadamente hay actividades en las cuales pues sí es necesario que estemos persona a persona, pero pues en este caso, pues con todo esto de la pandemia, pues no ha sido posible, ¿no? Entonces puse de mi parte lo más posible que fuera lo más sencillo y accesible el material, pero pues no siempre se puede conseguir, ¿no? Entonces yo esperaría que no lo dejen de hacer, les vuelvo a repetir, si quieren la diapositiva de todo el material del taller, con muchísimo gusto me mandan un correo y yo se los mando, por favor. Entonces, pues por mi parte sería todo y pues antes, como les había comentado, me gustaría que pusieran sus cámaras para tomar una foto del recuerdo, si es que no les causa ningún inconveniente y en lo que pues a ver, le cedo la voz a Liliana, que es nuestra anfitriona. Ok, muchas gracias, doctora Arely. La verdad, ha sido un taller maravilloso y entiendo que es muy complicado hacer un taller tan práctico de manera virtual, pero ha salido excelente y yo que pues me tocó apoyarla en estas sesiones, pues quedé fascinada, me encantó. Y es Qué bueno, gracias. el microscopio, me quedé con ganas de hacerlo, pero no tenía material. Y bueno. Sí, no se preocupen, pueden hacerlo y si tienen alguna situación de contratiempo de que, ay, no me sale o por qué no, o sea, no duden en escribirme, yo estoy atenta
pues aunque son ahorita el receso, de periodo a periodo, yo estoy trabajando y con muchísimo gusto, entonces con muchísimo gusto los puedo atender. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, pues a nombre del grupo de Women Plus Technology, le otorgamos este certificado de agradecimiento por todo el tiempo que le dedicó al taller y a motivar a muchas chicas, profesores y alumnos de preparatoria en general. Y bueno, dice, certificado de agradecimiento, Women Plus Technology reconoce a Arely Montes Pérez por dar el taller La Magia de la Luz durante el evento Women Plus Science Week del 20 al 24 de julio del 2020. Y pues muchísimas gracias de nuevo, la verdad fue muy padre todo. No, pues gracias a ustedes, todo tu equipo, sé que es una organización de mucho tiempo y más en esta situación en la que estamos, pues tiene mucho más mérito, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todo tu equipo, a mi nombre les haces llegar todos mi agradecimiento y mis felicitaciones por esta iniciativa y que sigan, por favor. Igual pueden contar conmigo, cualquier cosa. Yo le entro, ¿no? Entonces, yo estoy disponible. Y pues a ustedes, chicas, que tuvieron la paciencia de, pues de estarme escuchando y de estar siguiéndome. Sé que fue un poquito muy rápido todo, pero pues yo espero que haya sido de su agrado para todos ustedes, ¿no? Entonces, pues, sin más, pues procedo a tomar la imagen. Entonces, si ponen sus cámaras para la foto del recuerdo, por favor, y voy a pasar una página y otra, ¿no? Entonces ahí sonrían, whisky. Ok, va la segunda parte, chicas, sonrían, por favor, sonrían. Lo voy a subir a mi Facebook, si es que quieren ver la foto, pues ahí va a estar disponible. Muchísimas gracias, chicas, y yo espero que hagan todos los experimentos y ahí estoy pendiente de cualquier cosa, ¿sale? Bueno, pues de mi parte sería todo y pues felicidades a todas también. Cuídense mucho y espero haya cumplido las expectativas, ¿sale? Nos vemos pronto. Bye. Chicas, un anuncio rápido antes de que se salgan. Bueno, para todas las asistentes les va a llegar un correo pronto con su constancia de participación, una pequeña encuesta de salida y pues un poco más de información acerca de qué va a haber después en todo el grupo, ¿no? Y pues nada, muchas gracias y felicidades a todas por participar. Adiós.